Bueno, la primera pinche complejidad de este episodio es que me voy a autoplagiar, cosa que no acostumbro. Yo trato siempre de hacer la introducción fresca, la introducción desconcertante, la introducción que nos lleve a otros lados y de no usar material que ya he usado en otros lados. Pero el material de esta introducción ya lo usé en otro lado. Lo usé en mi columna aquí en el Heraldo de México para hablar justamente de la toma que hicieron manifestantes pro-Palestina de una mesa sobre cómo estábamos discutiendo el conflicto Israel-Palestina en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y pues ahí, a la hora de analizar ese fenómeno, tuve que apelar a otro fenómeno que hoy es inescapable. Y es inescapable primero porque explica exactamente qué pasa con el tema del que vamos a hablar, pero además es todavía más pertinente porque su referente es el referente gay por antonomasia y este va a ser un podcast de tema gay. Es decir, voy a empezar hablando hoy del efecto Streisand. Ya lo abordé alguna vez en una columna aquí en el Heraldo de México. ¿Qué es el efecto Streisand? Bueno, el efecto Streisand en el nombre lleva la penitencia. Debe su nombre a Barbra Streisand, icono gay, cantante, actriz muy famosa, muy diva, muy insoportable, que le gusta mucho a mucha gente, o mayor de 70 años o gay, generalmente relacionándose ambas cosas, y que el resto de la humanidad en general no soportamos porque es una señora muy difícil. Tan difícil es Barbra Streisand que esta es la historia que dio lugar a un concepto que se utiliza con frecuencia en derecho, en sociología, en periodismo, que es el efecto Streisand. Bueno, todo esto empieza porque existe algo en el estado de California que se llama el California Coastal Records Project. ¿Qué sucede? La costa de California se está erosionando, es decir, la acción del agua sobre la costa, sobre los cerros, está haciendo que se erosionen los cerros, se está comiendo el Océano Pacífico, la costa de California, y esto tiene toda una serie de implicaciones ambientales. Por eso existe una organización de la sociedad civil en el estado de California que se llama el California Coastal Records Project, el proyecto de registros de la costa de California, que se ocupa de documentar la erosión y de hacer acciones de activismo y de cabildeo para buscar el apoyo del gobierno local, del gobierno estatal, del gobierno federal, de la iniciativa privada, de asociaciones civiles para detener esta erosión. Y uno de los proyectos más importantes, el proyecto central del California Coastal Records Project, pues es este registro fotográfico que hacen tomando fotos aéreas de toda la costa de California. Y a lo largo de toda la costa de California hay algunos cientos de miles de casas. Y entonces pues les van tomando fotos a todas las casas que aparecen en la costa, no porque a nadie le interesen las casas, sino porque interesa ver cuál ha sido el efecto de la erosión sobre la costa. Nada más que resulta que Barbra Streisand tiene una casa en la playa de Malibú, es decir, en la costa de California. Y entonces, pues cuando se sube la foto aérea de toda la costa de California y uno se puede acercar a ella, pues una de las casas que aparecen es la casa de esta actriz protagonista de películas como Hello Dolly o como Funny Girl o como Nace una estrella o como El espejo tiene dos caras. Y entonces, pues la señora Streisand se molesta muchísimo porque hay una invasión a su privacidad. Una vez que se llevó a cabo el juicio, porque se llevó a cabo un juicio, se descubrió que exactamente 6 personas habían descargado la foto de la casa de Barbra Streisand del sitio web de registro fotográfico de la costa de California. De esas 6 personas, 2 de ellas eran los abogados de Barbra Streisand. O sea que interés en ver la casa de Barbra Streisand habían tenido 4 personas en el mundo. Pero como la señora Streisand se enojó muchísimo y dijo, qué barbaridad, están violando mi privacidad, y los demandó, pues el asunto se volvió noticia internacional. Entonces, la foto de la casa de Barbra Streisand, la que ella no quería que nadie viera porque estaban invadiendo su privacidad, pues le dio la vuelta al mundo, publicada en todos los periódicos que dieron la nota. Y entonces, en 24 horas se generaron 420,000 visitas únicas porque la gente quería ver la foto de Barbra Streisand, de la casa de Barbra Streisand, que había dado lugar al litigio. Por cierto, la señora Streisand terminó
perdiendo el juicio y teniendo que pagar las costas jurídicas del proyecto de registro fotográfico de la costa de California. Y lo único que logró es que una foto que habían visto 4 personas la vieran 420,000 personas en 24 horas. Desde entonces, en derecho, en comunicación, en sociología, ese fenómeno se conoce como el efecto Streisand, es decir, el fenómeno de alguien que quiere evitar que algo sea visto, evitar que hablemos de algo y por tratar de evitarlo, lo único que logra es atraer más la atención a ese fenómeno y que todos estemos hablando de ese fenómeno. En México hay un ejemplo paradigmático de esto, o había un ejemplo paradigmático de esto hasta hace poco, que es El crimen del padre Amaro. Es decir, esta película, que no es ni de lejos la mejor película de Carlos Carrera, fue un exitazo de taquilla. Está basada en una novela bastante mediocre de Essa de Queiroz, un escritor portugués, sobre un cura que tiene comercio carnal con una mujer. Pero como en la época en que se estrenó El crimen del padre Amaro estaban los escándalos sexuales de la Iglesia Católica y la gente tenía mucho morbo, la Iglesia se asustó muchísimo y empezó a condenar el crimen del padre Amaro, y la gente de derecha empezó a sumarse a las voces de la Iglesia Católica y a condenar el crimen del padre Amaro. Y bueno, pues el resultado fue que todo mundo quería ver El crimen del padre Amaro y que se hicieron una de las películas más exitosas en la historia del cine mexicano, una película que es bastante regularcita. Bueno, algo similar está pasando hoy con la exposición de un pintor nacido en Chiapas a finales de los años 80, que se llama Fabián Chaires. Fabián Chaires es un pintor que más bien se había movido en el underground, que había expuesto poco y que se volvió muy comentado porque, si no me equivoco, en un antro gay de la Ciudad de México, pintó un cuadro que se llama, un mural, si no me equivoco, su primera iteración, que se llama La Revolución, en donde presenta a un Emiliano Zapata a caballo, en pelotas y con tacones. Bueno, eso pues que es como muy un mural de antro gay, es decir, está simpático, digamos, para un antro gay. Causó gran escándalo cuando una versión de caballete de este cuadro fue exhibida, yo diría que con buen tino curatorial, en una exposición sobre la Revolución Mexicana que se presentó en el Museo del Palacio de Bellas Artes y que buscaba, digamos, hacer un recorrido sobre todas las posibles lecturas, todas las posibles expresiones que se hubieran podido hacer del imaginario de la Revolución Mexicana. Bueno, la familia de Emiliano Zapata se llamó a horror, pero también un sector importante de la derecha mexicana que por cierto no comulgaba mucho con Emiliano Zapata, entonces está un poco raro que salieran en su defensa, y en aquella época se hizo un gran escándalo el nombre de Fabián Chaires. Y por supuesto, muchos, me sumo, salimos a defender el cuadro en aras de la libertad de expresión y además en aras de una lectura compleja de los fenómenos sociales. Presentar un Zapata desnudo y en tacones me resulta no solo muy divertido, sino me resulta poderosamente provocador, y cuando digo provocador no es provocador de escándalo, que sí es, sino provocador intelectualmente. ¿Por qué? Porque nos lleva a pensar, a ver, primero, que la transgresión es algo que sucede no solo en el dominio de lo político, no solo en el dominio de la guerra, sino que también sucede en el dominio de la sexualidad, que hay revoluciones sexuales, como hay disidencias sexuales que pueden ser revolucionarias, que lo femenino es un componente importantísimo de la transgresión, que lo femenino es un componente importantísimo de lo masculino, y que un hombre que transgrede un sistema, que se permite, digamos, subvertir todo el orden y toda la lógica de una sociedad, es un hombre que está haciendo uso, digamos, de su lado femenino. Y cuando me digo femenino no me refiero a lo femenino anatómico, sino a aquello que es capaz de trastocar, de transgredir, de subvertir. Además, es interesante, es provocador desmarmoreizar a los héroes que nos dieron patria, dejarlos de imaginar como estos bustos
pétreos que solo imaginamos como estampitas del libro de texto gratuito, e imaginar que tenían sexualidad, que tenían lado femenino y que tenían probablemente una vida que ni siquiera sospechemos, que eran seres humanos comunes y corrientes como todos. En ese sentido, el cuadro, que nunca he visto en persona, esto va a ser importante en algún momento, o en lienzo, pues nunca lo he visto físicamente, solo en foto, me pareció una puntada inteligente y un cuadro que valía la pena defender, y supongo que alguna columna le habré dedicado en su momento a La Revolución, este cuadro de Emiliano Zapata en pelotas y en tacones del pintor Fabián Chaires. Para ser franco, dejé de pensar a Fabián Chaires durante varios años, tampoco creo que haya expuesto mucho realmente, hasta que empecé a ver en redes sociales la publicidad de una exposición que estaba por inaugurarse y que se iba a llamar La Avenida del Señor, que es un título ingenioso, habrá que concederlo, para una exposición que, bueno, si uno conoce a Chaires, además lo puede anticipar, iba a jugar con la polisemia del éxtasis religioso. Bueno, la exposición apenas empezaba a abrir cuando empezó a desatar un enorme escándalo y cuando empezó a haber muchas manifestaciones de queja, de repudio a esta exposición, argumentando que estaba pues desacralizando, estaba denigrando, estaba faltando al respeto a la Iglesia Católica, a la religión católica y a sus feligreses. Entre las voces más sonoras que acusaron a esta exposición de Fabián Chaires, La Avenida del Señor, en la Academia de San Carlos, de denigrar a la religión católica y a sus feligreses, estuvo la de Ricardo Salinas Pliego, el presidente de Grupo Salinas, el dueño de Electra, de TV Azteca, de muchas empresas, que es un hombre de ideas de derecha, como bien es sabido, y de Eduardo Verástegui, nuestro amigo del que hablábamos hace poco, que después de enseñar su pechito cantando Los espejos de un café, pues nos volvió también ideólogo de la derecha y hasta asesor del presidente Trump, y también salió a cuestionar no solo, digamos, que los cuadros se exhibieran, sino que la UNAM, porque la UNAM administra la antigua Academia de San Carlos, se prestara, digamos, a la exhibición de estos cuadros. Ha habido muchos zipizapes alrededor de la exposición recientemente. La UNAM ha resistido mahomeno valerosamente. Lo que digo, cuando digo mahomeno valerosamente, es que ahí está la exposición y se puede acceder a ella, y eso mucho enaltece, digamos, a la congruencia y la defensa de la libertad de expresión que haga la Universidad Nacional Autónoma de México. También apareció un video en redes sociales que exhibe una falta de criterio más o menos importante. Hay un señor que toma un señor mayor, un señor que debe tener 60 y tantos o 70 y tantos años, toma un banquito, se para frente a un cuadro, se sienta frente a uno de los cuadros de Fabián Chaires, empieza a musitar cosas más o menos religiosas, que si viva Cristo Rey, que si María llena eres de gracia. Está evidentemente protestando, está evidentemente provocando, pero también es cierto que es una protesta pacífica y que es una provocación pues más o menos igual de serena que los cuadros de Fabián Chaires. Es cierto además que es un espacio público de acceso gratuito. Supongo que si yo hubiera estado ahí me hubiera parecido un poco irritante al señor musitando Viva Cristo Rey y María llena eres de gracia mientras yo trataba de ver los cuadros, pues probablemente sí, pero tampoco es que le estuviera haciendo daño a nadie. Y además, el señor lo que quería era provocar. Y quienes estaban de acuerdo con él lo que querían era contribuir a esa provocación. Si nadie le hubiera hecho caso, pues después de 40 minutos se hubiera hartado y se hubiera ido, porque andarle rezando a unos cuadros que no le gustan a uno, pues es una práctica bastante aburrida si nadie le está haciendo caso a uno. Pero la gran idea que tuvo, ya no sé si los custodios o la administración de la Academia de San Carlos, es sacar al señor, un señor de la tercera edad, físicamente, pues a horcajadas, es decir, lo agarraron en hombros, o sea, lo agarraron como si fuera un paquetito, entre 3 o 4, si no me equivoco, y lo depositaron en la acera, o sea, lo sacaron mientras él seguía musitando, ahora sí, a voz en cuello, Viva Cristo Rey, hasta que lo depositaron en la vía pública, mientras, claro,
qué casualidad, había alguien con un teléfono celular que iba grabando todo atrás. Pues eso era una protesta muy bien orquestada para pintar a la universidad como un ente represor e intolerante y para darle argumentos a todos estos activistas de derecha para condenar a la UNAM. Bueno, lo lograron, es decir, lo planearon muy bien y la UNAM reaccionó mal en términos de comunicación. Ahora, todo esto pues, es el anecdotario de las redes sociales de todos los días. Todo esto es el escándalo que nos va a entretener esta semana y seguramente la exposición dura hasta marzo y seguramente la semana próxima ya no estaremos hablando de Fabián Chaires. Sin embargo, la exposición resulta lo suficientemente relevante para ahondar en otros temas. El sexo siempre denigra todo lo que toca. El sexo es lo opuesto de la religión. El sexo siempre es pecado. La fe puede ser lastimada, puede ser cuestionada por una representación que no está de acuerdo al dogma de una iglesia. ¿Cuál es la misión de una universidad pública a la hora de programar curatorialmente uno de sus espacios? Y más aún, ¿vale la pena ir a ver la exposición de Fabián Chaires? ¿Es una exposición que solamente nos va a llamar a escándalo o hay algo más ahí? Hay ahí un discurso que amerite una pinche complejidad. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde está una exposición tan menor como la de Fabián Chaires, la tomamos y la desmenuzamos para hablar, espero, que de cosas mayores. A ver, ¿por qué digo que la exposición La Venida del Señor de Fabián Chaires es menor? Bueno, primero, pues voy a decir algo un poco tonto, pero por metro cuadrado. Es decir, la exposición tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piezas. Las estoy contando porque las estoy viendo en mi teléfono. Los que ven video podcast, aquí pueden ver cómo hay 9 fotos. Ese es todo el catálogo de la Avenida del Señor. Son 9 piezas. Es una sala chiquitititititita de la Academia de San Carlos. Bueno, para los que no hayan ido a la Academia de San Carlos, la Academia de San Carlos es un edificio muy hermoso que surgió como una escuela de artes visuales, como una escuela de artes plásticas y que tiene un infortunio mayor. Está atrás de Palacio Nacional. Aventurarse atrás de Palacio Nacional es una de las cosas más, o sea, hay que ser de veras o muy comerciante, o tener muchas ganas de comprar muy barato, o tener muchas ganas de ver arte para ir atrás de Palacio Nacional. Yo ahorita vengo de la Academia de San Carlos y sí es una friega épica, es decir, es complicado, el tránsito es terrible, si se va uno en metro también se aperra terroríficamente, hay que ir saltando gente en las aceras son así chiquititas, todo el mundo está vendiendo cosas todo el tiempo, no hay ningún lugar para comer rico, así planesazo, vamos el fin de semana a la Academia de San Carlos, hijos, no, o sea, es un recinto, digamos, de difícil acceso. Ya sé que el Exteresa también está ahí atrás, pero el Exteresa tiene una programación pues un poco más ambiciosa, digamos. Porque además, si yo dijera, bueno, pero es la gran retrospectiva, es una salita chiquitita con 9 piezas. Entonces, digamos, claro, y ustedes me dirán, la Rothko Chapel tiene solo 6 cuadros de Mark Rothko y su fama ha dado la vuelta al mundo y es uno de los recintos artísticos más importantes del mundo. Bueno, esto, la Rothko Chapel, no es. Y ahora sí vayamos, digamos, al otro sentido de por qué Fabián Chaires es un artista menor y por qué este es un proyecto menor. Bueno, empecemos porque técnicamente Chaires no es un gran pintor. Hace poquito me tocó estar platicando con un amigo pintor muy querido, muy admirado, muy celebrado, que es Víctor Rodríguez. Y Víctor me contaba de cómo pasa
tiempo jugando con distintos tonos de su paleta para hacer los distintos matices del blanco, los distintos matices del negro, las sombras, cómo borra, cómo vuelve a empezar. Es decir, el proceso, olvídense de la obra de Víctor, a mí me parece poderosamente brillante en su autoescarnio romántico y en su multireferencialidad a toda la historia del arte y a la cultura pop y en su visión desencantada de la humanidad. Pero olvidémonos de que Víctor Rodríguez tiene mucho que decir y cosas que decir y Fabián Chaires no. Nada más que técnicamente hay pintores que pues, se ve que pasaron muchos años estudiando y que logran efectos visuales que en términos puramente estéticos son deslumbrantes. Este no es el caso. Es decir, uno se acerca a un cuadro de Chaires, el trazo no es realmente nítido, no es realmente fino, pero no es que sea deliberadamente borroso, o sea, no es que esté uno viendo un Lucian Freud, sino lo que se ve es algo que no tiene una factura correcta, que no está logrando transmitir estéticamente lo que pareciera que quisiera transmitir el pintor. Además es desigual. El mejor cuadro de la Avenida del Señor es un cuadro que creo que se llama Éxtasis, en donde aparecen dos monjas, ¿no? Aparecen dos monjas con las cabezas unidas y un rostro de éxtasis mientras sostienen una estatuilla religiosa. Ese cuadro como que le salió mejor técnicamente que los otros cuadros. Los otros cuadros están menos bien hechos. Entonces, pues el potencial impacto de un pintor con las características técnicas de Fabián Chaires no es tanto, porque difícilmente los grandes museos, no digamos del mundo, sino los grandes museos de México van a atender a un pintor como Chaires. Es un pintor demasiado menor en términos técnicos. Ahora, eso tampoco es importante. La pintura hace muchos años que dejó de, y el arte en general, hace muchos años que dejaron de necesitar ser bellos. Los cuadros no son bellos, pero podrían no ser bellos y eso no importaría. El arte, digamos, a partir de Fluxus, a partir de los años 60, o si quieren me voy más atrás, me voy a Marcel Duchamp y a sus ready-mades, pues el arte de lo que trata, el arte contemporáneo, es sobre todo de ideas. Lo que busca es no conmovernos con la belleza, sino provocarnos, confrontarnos, descentrarnos. Y aquí hay una idea, hay una sombra de una idea que hubiera podido ser muy buena, que yo voy a tratar de explorar hoy, pero que no siento totalmente lograda. El texto curatorial que está en la entrada, que es, digamos, sensato, creo que es la mejor palabra para describirlo, habla de subversión, habla de provocación, habla de imaginario LGBT, habla de reivindicación de las identidades disidentes, digamos, no solo en términos sexuales, sino en términos raciales, y cita de manera muy importante una obra que es La Santa Teresa de Bernini, del siglo XVII, que es quizás, digamos, la obra de arte más representativa de la posibilidad de encontrar vasos comunicantes entre el éxtasis religioso y el éxtasis sexual. Bernini representa a una Santa Teresa en pleno rapto, totalmente arrobada. El trabajo es de verdad finísimo y el rostro, que es un rostro, digamos, de estar ausente de sí misma, de estar perdida, es ostensiblemente un rostro de éxtasis religioso, pero pues cualquiera que haya tenido un orgasmo reconoce en ese, o que haya visto a alguien tener un orgasmo, reconoce en ese rostro un rostro de éxtasis sexual. Es decir, pues es el arrobamiento. ¿Qué la arroba? No sabemos y no importa. Ahorita voy a hablar de las hipótesis de qué es lo que nos produce el éxtasis. Pero esa Santa Teresa transmite eso. O sea, transmite ese estar fuera de sí. Transmite ese estar completamente trastocada, haberse salido de sí misma. Las figuras de Fabián Chaires
no transmiten realmente eso. Al principio tenemos, este es uno de los mejores cuadros, está junto al texto curatorial, la imagen de dos religiosas, se ven que es como una monja y una madre superiora que están abrazadas, tienen estigmas, el título es bueno porque bueno, pues está el estigma de la homosexualidad y los estigmas que se le hacen a la gente cuando tiene visiones religiosas y es poseída, digamos, por una entidad religiosa, por Dios probablemente, cuando está en el rapto. Está bien, es ingeniosa la idea de los estigmas, está bien el abrazo entre carnal y no entre las dos religiosas. Hay un segundo cuadro en donde vemos a un hombre con hábito religioso, es un hábito de obispo probablemente, y está saliendo una paloma de la paz de los faldones de este personaje religioso, como si, digamos, en su plexo solar, en su área genital, estuviera la posibilidad del éxtasis. Y así, los mejores cuadros de La Avenida del Señor de Fabián Chaires transmiten esa idea que está presente en la Santa Teresa de Bernini. Es decir, esta idea de hay en la sexualidad un camino al éxtasis que de alguna manera es paralelo y podría confundirse con el camino al éxtasis religioso. Allí hay una idea muy provocadora y muy susceptible de enojar a personas y muy susceptible de conmover a personas que valdría la pena atender. Sin embargo, la calidad de los cuadros no es tan buena como para perturbarnos o conmovernos a ese punto. O sea, ver la Santa Teresa de Bernini, sí, es decir, ay cabrón, es decir, esta cara, que es una cara, se supone, de éxtasis religioso, pues es una cara que yo he visto y he vivido cuando he estado en los transportes de la pasión carnal. La mayoría de los rostros de Fabián Chaires no logra eso. En los cuadros menos buenos, lo que estamos viendo es, pues casi me dan ganas de darles la razón por momentos a Verástegui y a Salinas Pliego. Es decir, pues vemos a un señor con cara de fóllame que está lamiendo un cirio y el cirio está escurriendo. No se ve que esté fuera de sí, no se ve que esté en el transporte de nada, pues se ve como que es un actor porno ahí medio de segunda que está lamiendo un cirio. Es decir, no hay nada verdaderamente descentrador o tremendamente provocador en esas actitudes. Hay otro cuadro en donde tenemos también a un religioso, a un hombre que tiene un hábito cardenalicio, si no me equivoco, que está bebiendo de un cáliz y está a cuatro patas, pues digamos como con el culo en el aire, pero tiene su hábito que lo cubre perfectamente. No se ve nada de carne en ninguno de los cuadros. Todos los personajes están totalmente tapados. Todos los personajes están haciendo prácticas que son prácticas, digamos, religiosas, beber de un cáliz, curar los estigmas, besar los pies de la cruz, adorar un cirio. Es decir, no es raro lo que están haciendo, pero todos tienen gestos, digamos, lascivos y caras lascivas. ¿Cuál era la idea, digamos, de esa exposición? Los ministros de culto también tienen una imaginación sexual. Sí, eso es cierto y esa es una idea que debería estar a debate. Es decir, la gran cantidad de delitos sexuales y de, digamos, apartamientos de la vocación de castidad de la religión católica que se han producido en las últimas décadas, pues llevan a que sea un momento, y es algo que, por cierto, ha esbozado tímidamente el Papa Francisco, a hablar de la relación de la Iglesia Católica con la sexualidad. El voto de castidad de la Iglesia Católica no está presente en otras iglesias y probablemente haga más fácil la vida de las personas que se dedican a ejercer un ministerio. Ha habido una satanización, valga el uso de la palabra, de la sexualidad a lo largo de la historia de la Iglesia Católica que empieza a ser complicada. Eso lleva a una discusión política. La discusión política
No es ininteresante, pero es un poco estéril porque la Iglesia Católica difícilmente va a cambiar en esos términos. Y voy a decir otra cosa, no es particularmente nueva. Bueno, está la obra, la exposición denunciando los abusos que han cometido ciertos ministros de culto. Otra vez es algo que está muy hecho. De hecho, pensaba yo ahora, pensando mientras hablo, pues si queremos hablar de la hipocresía católica, Luis Buñuel ya firmó Viridiana, que es una gran película y que estéticamente es mucho más provocadora. Si queremos hablar de los abusos de los ministros de culto de la Iglesia Católica, también existe una extraordinaria película de Luis Urquiza que se llama Obediencia Perfecta, que si no me equivoco pueden ver en Amazon Prime y que lo expone mucho mejor. Esos cuadros, los cuadros que lo único que hacen decir es, digamos, los curas también quieren coger, esos cuadros son ininteresantes y entiendo que alguien, digamos, con una visión de la religión católica muy apegada al dogma, muy convencional, le pudieran ofender. Diré que en ese sentido nada más me preocupa una cosa. Me preocupa que el componente homoerótico resultara particularmente ofensivo, porque yo entiendo, digamos, que la Iglesia Católica a la que yo no pertenezco tenga una visión del pecado y que piense que Adán y Eva pecaron y por eso fueron expulsados del paraíso y que la lujuria nos aparta del ideal de comunión con el bien y con la divinidad. Eso, aunque me es completamente ajeno, como verán a continuación, lo puedo comprender. Lo que me resulta más difícil de comprender es que haya, digamos, pecado y superpecado, y que el superpecado tenga que ver con que esa práctica se dé con una persona del mismo género, porque eso, digamos, no se sostiene ni siquiera desde el dogma católico de manera pues muy lógica. Creo que nuestro rechazo a las relaciones entre personas del mismo género, como por cierto nuestro rechazo a las relaciones entre hombres menores y mujeres mayores, tienen que ver con el imperativo reproductivo bajo el cual vivió el mundo durante muchísimos siglos. Pero la reproducción no es algo particularmente deseable en nuestros tiempos, es decir, para cuidar, digamos, la creación del Señor, creo que ahorita bien haríamos en reproducirnos menos, no en reproducirnos más. Por lo tanto, las parejas que no van a tener hijos le están haciendo un favor a esta creación máxima del Señor. Ese es un tema que resulta, digamos, más provocador y más interesante. Mi problema con la exposición de Fabián Chaires es que yo hubiera querido que me gustara, yo hubiera querido mucho que me gustara mucho, está muy en las coordenadas de mi agenda político-cultural, pero por desgracia no me gustó porque no se atreve a explorar bien y no sé si es por ignorancia o por incompetencia, una idea que sí es una idea muy hermosa, que sí reviste una pinche complejidad y que creo que vale la pena explorar, que es la idea de el éxtasis y la idea, digamos, de los distintos caminos a Dios a través del éxtasis. Y eso me hace querer hablarles hoy de un autor que me parece que si les interesa este tema es una lectura indispensable, que es Georges Bataille. ¿Quién es Georges Bataille? Georges Bataille es un escritor francés que vivió en el siglo XX, vivió en la primera mitad del siglo XX, nació a finales del siglo XIX, pero su producción más destacada se dio en los años 30, 40, 50 de manera muy importante. Era parte, digamos, de la alta intelectualidad francesa de la primera mitad del siglo XX. Era un narrador, es un novelista, autor de varias novelas famosas, sobre todo de literatura erótica. La historia del ojo es la más famosa, pero también está Madame Eduarda, también está El cura C, que también está traducida como El abad C, pero también es un ensayista. Y es un ensayista probablemente cuyos dos temas más importantes hayan sido el erotismo
y la religión. Y yo creo que los dos libros más importantes que escribió Bataille al respecto, y además los dos hablan de las dos cosas, son dos ensayos, están editados en Tusquets, si no me equivoco en español, que son La parte maldita, así se llama uno, y El erotismo, así se llama el otro. Y en estos dos libros lo que hace Georges Bataille es ocuparse, entre otras cosas, digamos, de lo sagrado y tratar de comprender qué es lo sagrado. Y a partir de esto, pues casi diría yo, hace una filosofía como un sistema del mundo, que es lo que es una filosofía, digamos, cuando ya es un sistema total, como en el caso de filósofos como Kant o como Nietzsche o como Heidegger. Yo creo que Bataille, aunque se le conoce más como narrador que como filósofo, es uno de esos. A ver, lo que dice Bataille es: el ser humano, el hombre, porque así se decía en aquellas épocas, pero el ser humano diríamos ahora, o sea, tanto el hombre como la mujer, es discontinuidad. Es decir, hay una continuidad de la existencia y el ser humano está sustraído de esa continuidad de la existencia para abocarse a cosas que la sociedad ha inventado. Es decir, estamos volcados al trabajo, estamos volcados a las instituciones de la sociedad, estamos volcados a la vida social, estamos volcados a la consecución de dinero y de objetos materiales, y esto nos aparta del continuum de la vida, de la continuidad de la vida, de la continuidad de la existencia, de esa existencia que precede, digamos, nuestro paso por el mundo, de ese ser. El hombre se abstrae de ello porque está insertado en un sistema social. Y sin embargo, lo que sostiene Bataille es: el ser humano quiere conocer esa posibilidad de comunicación, es decir, ese salir de sí mismo y disolverse en el todo, ese salir de sí mismo y comulgar con lo otro. Y cuando digo con lo otro, es no necesariamente con el otro, con uno específico, sino con todos los otros, con todo lo que es no uno. Es decir, los seres humanos tenemos una tendencia, sostiene Bataille, a querer salir de nosotros mismos, salir de nuestro trabajito, nuestro dinerito, de lo político, y comulgar con lo que es eterno, con lo que nos trasciende, con lo que nos incluye, con lo que es la existencia misma. Lo que dice Bataille es: la religión fue creada para eso, y tiene toda la razón. En la palabra misma está la idea, es decir, la religión religa, vuelve a ligar al ser humano al todo, es decir, a Dios. Esa es la función de la religión, es hacer que nos salgamos de nosotros mismos, nos salgamos de nuestra mezquina cotidianidad, de nuestros intereses, de la mensualidad del coche y la mensualidad de la hipoteca, y ya se me cerró en el alto y mi mujer me está poniendo el cuerno, para pensar en algo que trasciende esa vida anecdótica y que es el todo, y en el que nos fundimos con el todo. Bataille, que fue un hombre que nació en un hogar ateo y que se convirtió al catolicismo a los 17 años pese a sus padres, y que luego renegó del catolicismo, se definió siempre como un hombre profundamente religioso. Pero esa religiosidad de Bataille no era una religiosidad católica o musulmana o judía o protestante, sino era una religiosidad que tenía que ver con un deseo, con un anhelo de volver a tener esta religión, esta vuelta a ligarse, esta comunicación, como decía él, con el todo, con lo absoluto, con la existencia misma, y salir de sí mismo y descentrarse. La otra posibilidad que encontraba Bataille para eso era el erotismo. Y Bataille decía que el erotismo y la sexualidad no eran necesariamente sinónimos, que la sexualidad era uno de los posibles caminos al erotismo, pero ni de lejos el único, y que no resultaba necesariamente en el erotismo. Lo que entendía Georges Bataille por erotismo era justamente esta capacidad de descentrarse,
de salirse de uno mismo. Y eso lo hizo recuperar una vieja expresión francesa que a lo mejor han escuchado ustedes, que es la petite mort, y que fue muy bien recuperada por Café Tacuba, una canción que escribió hace como 20 años que se llamaba La muerte chiquita. Pues, ¿qué es la muerte chiquita? El orgasmo es una expresión francesa que existe desde el siglo XVIII y que tiene que ver, todos lo hemos experimentado, y si no lo hemos experimentado, experimentenmelo por favor, se los recomiendo mucho, pues esta sensación de haber tenido un encuentro sexual tan absolutamente excepcional, y no pasa todas las veces, y no querríamos que pasara todas las veces, que uno termina fuera de sí mismo, que uno siente que se perdió de sí mismo, que uno siente, que ya no entiende, que ya no es. Y eso dura un momentito, afortunadamente, digo, no estaría padre vivir ahí, y ya regresa uno y tuvo una experiencia, digamos, de un estado alterado de conciencia, de un salirse de sí mismo. Y en ese salirse de sí mismo, ni siquiera está uno con la pareja, está uno realmente conectado con el todo. Hace poquito les recomiendo mucho un libro que encontré de ensayos sobre Bataille que se llama Éxtasis Negativos. Luego está en inglés, pero luego les ponemos ahí la liga para que saquen es una compilación de ensayos de varios autores, varios de ellos famosos, por cierto. Y uno de los autores de este libro, pues no puede evitar hacer el chiste de que en inglés, en francés no sé eso, pero en español sí, pues hay quien al momento del orgasmo empieza a gritar, Dios, 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 Dios. Pues sí, Dios. Es decir, cuando alguien se ha trascendido a sí mismo y ha trascendido a la pareja y ha alcanzado el verdadero éxtasis, el éxtasis de el rostro de la Santa Teresa de Bernini, está en una suerte de comunión con Dios. Y entonces ahí es donde resulta muy digno de problematización la relación del sexo con la religión, y resulta, pues, y Bataille lo dice bien, poco pobre el dogma católico y en general los dogmas religiosos. Finalmente, hay en el erotismo sagrado, si se quiere, lo sagrado es un concepto que importa muchísimo a Bataille, una intención de trascender las mezquindades del mundo y una intención, pues diría yo, homeostática de llegar a un estado de gracia. Y digo estado de gracia, que no es una expresión que yo como ateo acostumbre, pero que la entiendo y que me conmueve. Y me parece que hay experiencias más allá del erotismo y de la religión que nos pueden acercar a esos estados. Creo que hay experiencias de belleza que tienen esa relevancia y creo que hay experiencias emocionales que tienen esa relevancia. Y otra vez, son pocas. Si fueran muchas, si todos los orgasmos fueran excepcionales y si cada misa o cada meditación fuera un encuentro con Dios, pues estaría bastante devaluada la gracia y estaría bastante devaluada la idea del todo. Son momentos específicos y aislados. Y sí hay algo, y Bataille tiene toda la razón, en que el erotismo al que se accede por vía de la sexualidad, aunque la sexualidad sea otra cosa, y la religión a la que se puede acceder por vía de la iglesia, pero la iglesia, igual que es la sexualidad, es solo un instrumento, pueden llevarnos a estados de gracia, pueden llevarnos a estados de éxtasis y ese éxtasis ser divino. Y esa idea era una idea dignísima de explorar y profundamente provocadora y profundamente sacudidora de las conciencias, y que hubiera al mismo tiempo tenido una relevancia política porque habría confrontado, digamos, en el discurso a la iglesia a reconocer que el sexo no lleva solo al pecado, sino puede llevar incluso a estados de gracia o a pasársela bien y tener unos hijos, que también es una de las posibilidades del sexo, aunque no alcance uno los estados de gracia. Pero al no ser tan buena la exposición, pues fue fácilmente
caricaturizable, fue fácilmente reprobable, es decir, le quedó grande el tema a Chaires y le quedó grande en alguna medida porque no está ni siquiera bien pensado. Es decir, en Fabián Chaires hay un código de valores libertarios que yo aplaudo, una reivindicación gozosa de la sexualidad y diré de las sexualidades que yo aplaudo también, una reivindicación de la pluralidad de las identidades que yo aplaudo, nada más que no hay mucha profundidad intelectual ni hay mucha técnica pictórica. Entonces termina quedándole grande el tema. Y termina, digamos, de alguna manera, pues dándole armas al enemigo. No es que el señor Salinas Pliego, el señor Verástegui tengan unos argumentazos para debatir, pero pues queda todo en un nivel muy chiquito. La UNAM creo que hace bien el albergar la exposición. La exposición da para que estemos discutiendo. También es cierto que había mejores artistas que hubieran podido tener mejores obras para detonar esta discusión. Y creo, por otra parte, que pues sí, vale la pena respetar las manifestaciones siempre y cuando pues no estén atentando contra la integridad de la obra o de la integridad de las personas. Pues que un señor se quiere sentar a decir viva Cristo Rey, pues que se siente a decir viva Cristo Rey. Ustedes que saben si es un performance en realidad, y luego vamos a descubrir que había una obra de arte ahí. Es decir, ¿para qué le da herramientas la UNAM al enemigo para que le digan represora? Que lleva el señor su banquito y se pone a rezar ahí, pues que rece, al rato ya se cansará de rezar y ya se irá, o se le dirá, oiga señor, pues ya son las 8 de la noche, ya vamos a cerrar. Bueno, creo que la exposición de Fabián Chaires, la Avenida del Señor en la antigua Academia de San Carlos, es un caso de mucho ruido y pobres nueces, sobre todo son pobres nueces, la exposición es menor, pero el mucho ruido no está mal. Y si logramos tener la discusión en términos de su pinche complejidad y en términos de la complejidad que merece nuestra relación con Dios o con el sexo, aunque nos asusten las dos cosas, creo que valdrá la pena y creo que será digno de celebración que incluso con un artista menor como Fabián Chaires, la UNAM esté promoviendo que tengamos esta discusión, porque finalmente de eso se trata, de discutir y de que esto nos permita tener una sexualidad o una fe mucho más complejas. Y esa finalmente sería mi aportación última, es decir, pues si la fe es fuerte, la fe debe no solo soportar el cuestionamiento, sino crecerse a la discusión, como sucede, por cierto, también con el erotismo. Bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta emisión de La Pinche Complejidad. Yo soy Nicolás Alvarado. Les recuerdo que pueden encontrarme en Instagram o en Threads como Nicolás Alvarado Lector y que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, en YouTube en su versión en video y en cualquier plataforma donde ustedes acostumbren escuchar podcasts. También diré una cosa, luego, cuando a uno le empiezan a decir en ciertos momentos, Dios, 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 hasta siente uno bonito. Nos escuchamos la próxima.